Susaki Setsu es el protagonista del anime Isekai Shoukan wa Nidome Desu. Un chico valiente, intrépido y amable, como cualquier protagonista de anime Isekai. ¿O de verdad es así? En este video quiero enfocarme en totalidad en analizar la personalidad y acciones y decisiones de Setsu, basándome en el manga, anime y novela, pero especialmente en la novela, donde viene la mayor parte de la información. En la descripción les dejaré mis notas de cuando leía la novela y los capítulos de donde saqué cada cosa. Ya saben, para que puedan verificar mis fuentes sin que tengan que leer toda la novela como lo hice yo. No deseo ese sufrimiento a nadie más. ¿Qué es lo que diferencia a Setsu de otros protagonistas de anime isekai? Pues veamos. Lo más conocido de Setsu es su actitud entusiasta y desafiante, queriendo tener aventuras y no permitiendo que nadie le diga qué hacer. Su corazón siendo tan grande como su poder, a dar todo de sí mismo para proteger a sus amigos y al mundo. Y no es diferente de otros protagonistas. Jaja. Como en la mayoría de animes isekai, antes de ser invocado, Setsu era alguien apagado, no estando satisfecho con su vida normal, queriendo magia y aventuras en su vida. Razón por la cual siempre leía novelas de fantasía, sin querer interactuar con nadie, pero todo cambió cuando fue invocado a un mundo mágico donde finalmente podría cumplir sus sueños. Pero eso tampoco es correcto, no del todo. Cuando Setsu fue invocado junto con sus compañeros de clase, se nos revela que esta es la segunda vez que hace esto, invocado por el mismo reino y las mismas personas. De una se nos dice que la historia fue alterada de lo que en verdad sucedió, y veríamos tal verdad a medida que veríamos el viaje de Setsu, que para él es el segundo. Por desgracia, esto jamás ocurre, o al menos lo que nos dijeron se contradice con muchas cosas de los demás puntos de vista de personajes. Pero de eso ya hablé en el resumen y comparaciones que hice de esta obra y demás publicaciones. Les invito a verlo si quieren ver la historia general. Otra cosa que se nos revela de Setsu es que no solo es invocado 2 veces, sino que también es una reencarnación, y a simple vista, como en la mayoría de animes isekai, no parece afectado por esto, y solo vive su día a día como siempre. Pero esto en realidad sí le afecta. Durante todas las versiones, se nos dice que Setsu solamente fue enviado de vuelta a su mundo a la fuerza, y que realmente no murió. Pero eso no tiene sentido, ya que las 3 versiones nos confirman que su apariencia cambió, lo que implica que sí murió. La información de que fue enviado a su mundo original la obtenemos de Elka, una de las amigas de Setsu, quien dice que la obtuvo del reino, quien dio esa declaración, y aparentemente se la creyeron. Pero eso no tiene sentido, dado que es obvio que el rey lo asesinó, a menos que tuvieran una forma de confirmar que el Setsu estaba vivo. Pero jamás nos muestran eso. Aunque tengo una teoría, pero será en otro video. Continuando, Setsu ignora la obviedad de que murió y simplemente se esfuerza a creer esa obvia mentira, hasta que finalmente acepta que murió. Acepta que tuvo miedo de morir, y por eso se esforzó tanto por buscar distracciones para olvidarlo, buscando una forma de volver al mundo mágico para olvidar su propia muerte, sus acciones, su culpa, para olvidarlo todo y volver a la fantasía donde todo está bien y es feliz. A pesar de que la forma en que buscaba volver al mundo mágico era a través de mangas y novelas de fantasía, como si eso pudiera darle una respuesta milagrosa de cómo hacerlo, como si de repente le dieran el hechizo correcto para volver. Pero eso jamás sucedió. Al final, solo pudo volver por mera casualidad. O al menos, eso cree él. Pero eso no es lo único que niega. Hay otra cosa en la que no quiere pensar, en su reencarnación, su antigua familia. En la mayoría de animes de reencarnación, se nos dice y muestra que el protagonista en realidad vivía una vida deplorable, miserable y deprimente, que su segunda vida era una bendición. Pero este no es el caso para Setsu. No se nos dice mucho de cómo era su antigua vida, en ninguna de las versiones, pero en la novela se nos deja claro que en verdad era muy cercano a su familia, especialmente a su madre, a la primera, que él cocinaba para ellos por diversión, y que era feliz al ver que les gustaba su comida, que tenía una relación estrecha con su primera madre, quien se parecía mucho a él, en apariencia y en actitud, teniendo una personalidad animada y atrevida como la de su hijo,
siendo poco femenina para varios, pero no menos admirable. No sabemos mucho del padre de Setsu u otros familiares, pero no son importantes, porque con su madre es suficiente para saber que él era feliz en su antigua vida, pero no todo era perfecto. Él era un amante del entretenimiento, novelas, juegos, anime, manga, dramas. Él amaba todo eso, incluso desde antes. En ningún momento se menciona que tuvo amigos en su primera vida, por lo que es claro decir que él no los tenía. Y dado la actitud que tiene con la clase en su segunda vida, siendo aislado y negándose a hablar con ellos, incluso si eran amables, él solo hablaba si era necesario. La única excepción es Yuji, pero no por elección. Yuji es su amiga de la infancia, presentada por su madre y su amiga en su segunda vida. Prácticamente estaba obligado a convivir con Yuji, por lo que no tuvo opción. Y esto queda claro en el manga y anime, cuando en su primer encuentro prefiere leer manga que a jugar con ella. Y tengamos en cuenta que Setsu fue consciente de su reencarnación prácticamente desde que nació. Y dado que murió a los 18 años y conoció a Yuji cuando ella tenía 4 años, más o menos, él tendría unos 22 años en su cabeza en ese momento. Razón por la cual tiene debilidad por los niños. Y por eso terminó cuidando de Yuji hasta el punto de encariñarse con ella. Yuji también es, según él, una de las pocas cosas buenas en ese mundo, incluyéndola junto con sus padres en su segunda vida. Quedando claro que en su segunda vida, sus padres también eran amables y cariñosos con él. Y a pesar de que los apreciaba, para él era imposible no pensar en su anterior familia y compararlos con ellos. Porque se nos deja claro, gracias al manga, que su segunda madre era más tranquila que la primera, más dulce y calmada, pero no menos amorosa. Y a pesar de eso, es una diferencia notable que Setsu no puede soportar, por lo que termina manteniendo una distancia razonable de ellos, no queriendo reemplazar a su primera familia. Esto nos deja claro el sentimiento de pérdida que tiene Setsu gracias a su reencarnación. Explícitamente nunca dice estar agradecido por reencarnar o decir que su vida es maravillosa. Solo es un niño que no tiene idea de qué hacer con lo que le dieron. Eso incluye su apariencia. En la novela no nos dan descripciones detalladas de cómo era su anterior apariencia, solo que era más alto y su complexión era más robusta. Gracias al anime y manga podemos ver una diferencia clara entre ambas vidas. Y es sorprendente la diferencia. Al principio de todas las versiones, se nos muestra que Setsu tapaba su rostro con el cabello, una de las razones por las que se burlaban de él. Pero luego, en una única oración, se nos deja implícito que él se tapaba el rostro porque no le gustaba verse a sí mismo. No le gustaba reconocer los cambios en su apariencia. De niño, era fácil dejarlo pasar, pero una vez llegados a la pubertad, fue imposible negarlo. No era más feo o más hermoso que antes. Su rostro era igual de mundano en ambas vidas, pero aún así, su apariencia era distinta, y eso dolía, porque era una muestra física de su reencarnación, su nueva vida, su muerte. Y él se negaba a aceptar eso. Esto también deja en claro que su corte de pelo más adelante era un simbolismo para cortar ciclos, que ahora finalmente podía ser una nueva persona y ser feliz. Excepto que nada cambia. Para Yuji, él de repente se volvió más animado, menos sombrío y más valiente. Pero para todos los demás, él es el mismo Setsu de siempre, el valiente, intrépido y amable, y fácil de engañar. Pero a Setsu esto no le importa. Finalmente está donde tanto deseaba estar. El mundo mágico, el mundo fantástico, el mundo simple y maravilloso donde siempre había aventuras y nuevos amigos por conocer. El mundo de sus sueños, el mundo donde podía escapar. Pero apenas llega, la realidad lo golpea. Uno de sus arrepentimientos más grandes había vuelto junto con el mundo mágico. El héroe que fue invocado junto con él la primera vez, su compañero, su amigo, y la persona a la que mató, Kamishiro Touma. A los ojos de Setsu, Touma siempre fue una persona sospechosa, hablando de cosas espeluznantes, haciendo planes complicados y siempre yendo de un lado a otro metiéndose en cosas impensables. Pero estos pensamientos vinieron después de haberlo matado.
La primera vez que se conocieron, la impresión de Zetsu de Touma fue que era el más débil de ambos, el asustadizo, el pelele, a quien debía proteger. Y eso fue lo que hizo, prometió proteger a su compañero. Gracias a su conocimiento de la ficción, Zetsu quería saber exactamente qué hacer para triunfar en ese mundo, ya teniendo un plan que quería hacer inmediatamente. No iba a luchar bajo los deseos de un reino claramente corrupto, encontrando personas del mismo reino que confirmaban esto, y no iba a perder su tiempo luchando por ellos. Así que decidió escaparse con sus amigos, planeando convencer a los otros reinos para que detuvieran la guerra. Porque si eran demonios y bestias, y el reino de los humanos era el corrupto, era obvio quiénes eran los buenos, ¿verdad? Bajo esta perspectiva, aprovechó todo el entrenamiento que el reino le proporcionaba, esperando el momento para usarlo contra ellos. Él sabía que si se aliaba al bando enemigo lo odiarían, pero no le importaba. Ellos no eran una amenaza para él. Pero a medida que avanzaba, el entrenamiento fue completamente diferente a lo que él esperaba. Él era fuerte. Eso era de esperar de un héroe. Pero no era tan fuerte. Alguien más lo era. Touma, quien parecía débil al principio, rápidamente logró superar sus limitaciones, logrando superarlo. En fuerza física, Zetsu era más poderoso que Touma. Pero en agilidad, velocidad y habilidad, Touma era superior. Junto con la amabilidad y el esfuerzo que Touma hacía en todo, a los ojos de Zetsu, Touma era el héroe perfecto, el héroe de la luz, una persona especial. A los ojos de Zetsu, era imposible que una persona común pudiera vencer a una persona especial. A pesar de tener estos pensamientos y de sentir envidia, Zetsu todavía quería que Touma fuera con él al viaje. Aún quería que se volvieran héroes juntos, parando esta tonta guerra. Pero Touma se negó, repetidamente. Zetsu no entendía por qué Touma no quería ir, pero conociendo su poder, lo dejó estar, sabiendo que estaría a salvo. Se fue tranquila a vivir su aventura, donde conoció gente poderosa, otros reyes y reinas y enamoradas a sus pies, ganando un nombre rápidamente como el valiente Zetsu. Todos creían en él, todos pensaban que ganarían con él a su lado, algo que, a pesar de que negaba, estaba muy orgulloso de eso. Marchó a Destinia, el reino de los humanos, esperando terminar con todo de una vez por todas, solo para encontrar a su querido compañero matando a sangre fría. Para Zetsu, esta vista era imposible de creer, porque ese chico amable y puro que siempre ayudaba a las personas y parecía preocuparse por la más mínima herida en los demás, estaba matando a todos en la guerra que él mismo dijo odiar. ¿Por qué Touma no había notado su presencia ahí, a metros de él? ¿Por qué en ese entonces hablaba de cosas espeluznantes, de maneras de eliminar a alguien de formas tan frías y metódicas, a pesar de que no parecía ser capaz de ninguna de ellas? ¿Por qué no lo estaba mirando? ¿Él, acaso, le mintió? ¿Lo engañó? ¿Le hizo falsas promesas diciendo que detendrían la guerra juntos solo para llevarse todo el crédito? ¿Acaso solo él quería ser amigos? En ese momento, la ira y la decepción lo llenaron. Se volvió ciego a todo lo demás y enfocó su ira en la única persona que jamás pensó que la recibiría. Él atacó a Touma con fiereza, queriendo causarle dolor de la misma manera que él se sentía en ese mismo momento, ignorando cómo el otro estaba confundido queriendo detenerlo. Y al final, su espada cortó su corazón. Él sintió como si su espada fuera una extensión de su brazo, como la espada cortaba la piel, la carne y el hueso, y finalmente el corazón palpitante en dos, hasta que ya no pudo más. Su ira de repente desapareció, y sintió un hoyo en el estómago al ver la sangre que manchaba su espada, la sangre de su antiguo amigo. Él intentó detenerlo, salvarlo, pero ya era tarde. Su amigo, rival, había sido asesinado por él mismo. Esta es mi interpretación de los sentimientos de Zetsu en aquel momento, dado que nunca se nos dice cómo fue para él, excepto algunos pensamientos internos en la novela aquí y allá. Algo que quedó claro en todas las versiones es que Zetsu no quería matar a Touma, sino que fue un accidente en su ataque de ira y sentimiento de traición por lo que Touma hizo. Para evitar estos sentimientos de culpa, él se mintió a sí mismo. Se dijo a sí mismo que era necesario, que si no mataba a Touma destruiría todo, ignorando verdades obvias. Y sus amigos le siguen el juego.
Ellos, que jamás vieron a Touma como una verdadera amenaza, eligen mentirle a Setsu, porque esto era conveniente para todos. Pero a pesar de esas dulces mentiras, del apoyo de los demás, Setsu todavía sentía que la culpa se lo comía vivo. Llegó a un punto en el que él mismo intentó parar su propio sufrimiento, de no ser por sus amigos que lo detuvieron. Sí, Setsu intentó acabar con su propia vida. Esto es mencionado brevemente, muy brevemente por Elka en la novela, lejos del alcance de Setsu. Todos los amigos de Setsu sabían lo mucho que él quería a Touma, probablemente mencionándolo en su viaje, pero a pesar de eso eligieron mentirle, ya sea para aliviar su culpa o por conveniencia. No funcionó. Setsu todavía sufría, incluso pensando que Touma era un monstruo, creyendo su propia mentira, todavía sufría al pensar en su muerte, culpa que cargó por toda su segunda vida. Y esta sería la razón por la cual no mató a Touma en la novela y las demás versiones. Él había perdido la cabeza cuando Touma murió, y sabía que la perdería otra vez, por eso lo dejó vivir. También es la razón por la que creía que Destinia estaba en lo correcto al acabar con él, ya que él les quitó su esperanza, refiriéndose a Touma. Y a esto le sumamos el peso de que para Setsu, Touma es una persona de su mundo original. Touma es la prueba viva de que ese mundo existió, que su anterior familia y su anterior él existieron. Y si Touma se va, todo eso desaparecerá. Por su cordura no puede matarlo. Y sus amigos saben esto. Por eso, a pesar de que preferirían matarlo, dejan a Touma vivir, por el bien de Setsu. Y de parte de sus amigos, Setsu tampoco es que confíe tanto en ellos. Por supuesto, él cree cada palabra que dicen, en ningún momento piensa que le mienten, pero él no confía en ellos para ser su compañero, para luchar a su lado. Setsu cree que es el único que tiene el poder para hacer lo que desea, que nadie, a excepción de Touma, puede estar a la altura de ser su compañero. Cuando van a luchar, él se encarga de todo el trabajo, mientras sus amigos solo miran. Esto es algo de lo que sus amigos son conscientes, pero no les importa, solo se hacen más fuertes intentando estar a la par de Setsu, o no importándoles que él haga la mayoría él solo y ellos se encarguen de las pequeñas molestias. Setsu solo ve a sus amigos como personas a las que proteger y querer, personas que los miran y dependen de él para triunfar, no como sus iguales. No es que piense que son débiles, oh no, él cree en su fuerza y capacidad, pero si las cosas se ponen serias, él duda que puedan hacer algo, por eso prefiere hacerlo todo él. No cree que nada sea un peligro para él. En su primera y segunda vida esto siempre fue igual, teniendo incluso un credo para definir el estilo de vida que quería llevar, credo que les pasó a sus amigos. No importa cuánto sea abusado por los demás, no importa cuánto sea descuidado, incluso si lo agreden, nunca tomaría represalias. Sin embargo, si la persona que amaba está expuesta al peligro, usará todas las cartas que tenga para ayudar. Una creencia noble, excepto que él ni siquiera recuerda eso. Y tampoco lo cumple, teniendo momentos de rencor, pisándole la cabeza a un niño para ver cómo se sentía eso. Pero sus amigos recuerdan ese credo, palabra por palabra, pero ellos mismos creen que es una creencia ingenua, pero aún así prometen seguirlo por respeto a él. Cosa que no es verdad, ellos no lo siguen, pero a Setsu no le importa. A pesar de tener pistas y detalles sospechosos, él no desconfía de sus amigos, jamás. No cree que sean capaces de mentirle ni engañarlo, menos hacerle daño, porque él ve todo como un juego, una novela, una historia, algo que está escrito de antemano y es obvio que él, al ser el héroe, ganaría, incluso si cree y ve que hay personas más merecedoras que él para tener dicho título, sintiendo envidia, no solo de la pureza y fortaleza de Touma, sino también del enamorado de Yuji en la novela, Harusaki Kouma, quien demuestra tener las mismas cualidades valientes, protectoras y honestas para un hombre perfecto, un Ikemen, un Superman andante. Y no es solo ese chico, sino también varios de sus compañeros de clase que a pesar de su debilidad, tienen un brillo, una tenacidad y espíritu de lucha que no puede comprender. Y a pesar de querer ser como ellos, sabe que jamás va a lograrlo. Él no es un héroe, por lo que prefiere fingir que es como ellos ante sus amigos, quienes, irónicamente, creen la mentira, su actuación. Por eso prefiere quedarse en el mundo mágico, donde al menos hay gente que cree que es especial,
Por eso, a pesar de tener una familia amorosa, prefiere abandonarlos a favor del mundo mágico, de la fantasía. Si hay algo que notar de Susaki Setsu, es que es muy bueno mintiendo, a los demás, a sus seres queridos, a sí mismo. Un niño que solo quiere ser especial, incluso si a sus ojos no lo es y jamás lo será. Un niño arrogante, un niño lamentable. Setsu es el mejor mentiroso del mundo, el héroe más fácil de engañar de todos y el héroe más ciego de todos.